bienvenidos. Estamos otra vez aquí en un live en la bodega de la UNAM. Y bueno, ahorita Eli y Gerardo no pudieron estar con nosotros, pero bueno, estoy yo, Alejandra. También está con nosotros Rafa, él es encargado de las redes, él es físico aquí de la UNAM. Y hoy vamos a hablar o queremos tratar un tema muy importante que quizá muchas veces no lo tomamos en cuenta cuando estamos haciendo actividades de montaña, que es justamente el lugar donde las hacemos y su importancia. Entonces, para hablarnos de ello, está con nosotros Fausto, quien es geógrafo de la UNAM y bueno, también es parte de la asociación, y Natalia, que es bióloga también aquí de la UNAM. Y justo pues eso es lo que queremos hablar ahorita con ustedes. Rafa, no sé qué tengas algo que decir. Pues nada, espero que les guste mucho este episodio. O sea, para empezar, quisiéramos el por qué son importantes las montañas, y no solo aquí en México. Ok. ¿Quieres responder o inicio yo? Inicia tú. Muy bien. Para empezar, empezamos por el principio. No, con los datos curiosos, ¿no? Okay. Tan solo el 27% de la cobertura superficial en el planeta está justamente, ¿no?, cubierta por montañas. Entonces creo que eso ya nos habla bastante acerca de la importancia de estos ecosistemas. Yo como bióloga podría decirles principalmente que estos sitios o estos ecosistemas son hábitat de muchas especies, ¿no? Tanto microorganismos que muchas veces no vemos, que usualmente se encuentran, por ejemplo, en el suelo, en el aire, en el agua, como de organismos pues ya un poquito más grandes, ¿no? Y con los que a veces empatizamos más, pero eso no implica que los otros organismos dejen de ser importantes. Entonces, básicamente eso, son refugio, son sitios, son hábitat de muchas especies en las que no solamente nos encontramos, ¿no?, los seres humanos, sino una gran diversidad de vida. Bueno, pues complementando al punto de vista desde la biología, desde la geografía o desde la geología también, existe un concepto que se llama geodiversidad, y esto se puede ver reflejado también en la importancia de las montañas. Es decir, la geodiversidad es algo complementario a la biodiversidad. Si la biodiversidad es la diversidad de todo lo que está vivo, la geodiversidad es la diversidad de todos los elementos de la naturaleza que no están vivos. Y esto tiene una connotación en lo que son las rocas, en los suelos, en las formas de relieve. Como ustedes bien saben, como montañistas, en las montañas no solo son picos, ¿no? Pues hay diferentes formas, como de barrancos, de laderas, lomeríos o dolinas, cavidades. Hay diferentes formas de relieve que llevan unos procesos geológicos y geomorfológicos que les dan esa forma, y por tanto determinan de cierta manera cómo existen ciertas relaciones en los ecosistemas. Entonces, la importancia de las montañas no solo es en cuestión de refugios para biodiversidad, sino también cuentan una historia geológica, cuentan una historia del planeta a través de todas las rocas o las formas que nosotros podemos ver en su paisaje, ¿no? Ok, eso me parece. Y digo, aquí ustedes en la asociación, bueno, todos aquí en la asociación, no nos damos cuenta de eso a pesar de que estamos todo el tiempo allá, ¿no? O sea, sí, claro. Solo si tienes un área de estudio ya especializada ahí. Si estás en la cueva, tú como geólogo o geógrafo dices, empiezas a tocar cosas y seguro te sientes como Superman. O no. O no. Ajá. O tú como bióloga, pues cada 5 minutos te quieres parar a ver una especie nueva de lo que sea. Claro. O no. O sea, o no. También es válido que no a todos. Porque hay biólogos también de laboratorio y biólogas de laboratorio, que claro, también hay muchos. Pero bueno, la importancia de las montañas radica, como ellos dijeron, en hábitats y en las formas y geoformas de las mismas, y que en ellas pues nosotros somos, todos los que vamos a montaña, pues estamos ahí, entonces tenemos que cuidarlas y preservarlas, ¿no? O sea, claro, creo que es muy importante ese punto, para empezar. Oye, Natalia, y eso que nos comentabas de que hay especies que nos caen mejor que otras, ¿a qué te refieres? ¿Qué tipo de especies son las que nos caen mejor de las que no, que nos podemos encontrar en los distintos hábitats de montaña? Ok, esa es una pregunta muy interesante que de hecho muchas veces en la materia de bioética se toca, ¿no? Porque como humanos solemos empatizar con algunas especies más que con otras. Y es un poco contradictorio, ¿no? Porque a veces cuando vemos una mosca o un mosquito, una rata, una cucaracha, algo que físicamente a lo mejor nos gusta tanto, solemos matarlo, ¿no? Solemos pisarlo y demás.
a diferencia de, por ejemplo, un panda, ¿no? Usualmente los pandas son especies muy queridas, que son muy atractivas, que son símbolos de muchos países. Entonces a eso voy. Al final, en sitios ya modificados por el ser humano, por ejemplo un cultivo, una plaga suele ser controlada para no afectar un cultivo. Pero en ecosistemas que no se encuentran modificados por el ser humano o no tan modificados, cualquier organismo que se encuentre en el ecosistema es súper importante porque cumple al final un papel ecológico, ¿no? Entonces, a eso me refería un poquito. Y lo mismo también con organismos que no solemos ver, a menos de que tengamos, por ejemplo, un microscopio, ¿no? No sé, una bacteria, un virus, un hongo. Hace poco, para hacer justo este live, estaba leyendo un artículo, porque muchas veces como montañistas a veces hacemos fogatas, ¿no? Y ahí empieza otro dato curioso. Y entonces la fogata, en el mejor de los casos, la apagamos bien. Sin embargo, ya generamos también un impacto negativo en el suelo, que es un sitio donde también habitan millones y millones de especies que son importantes para a lo mejor ese bosque o para esa selva. Por ejemplo, tan solo en una cucharada, si nosotros agarráramos una cucharada de tierra y la quisiéramos ver al microscopio y hacer el conteo, nos daríamos cuenta que existe cerca de 40 a 45 mil especies diferentes habitando en ese suelo. Entonces, eso es a lo que voy, ¿no? A veces no nos damos cuenta del impacto que generan nuestras actividades, ya hasta que investigamos un poquito más a fondo. Y eso solo en el caso de las fogatas, ¿no? Estamos a mencionar un montón. Traemos para llevar. Además, por ejemplo, en las fogatas, a mí lo que se me hace es que es tanto consumir recursos si no lo valoramos, ¿no? Estamos ahí una hora y ya lo quieres apagar y, o sea, todos los recursos que gastaste realmente para lo poco, incluso que lo valoraste, ¿no? Hasta estando ahí, pues ya te quieres ir a dormir y todo y lo dejas ahí a mitad de quemada los árboles, porque al final fueron árboles, todo, y solo es por un ratito, ¿no? Que o sea, lo mucho que se daña para lo poco que lo aprovechamos. Sí, claro. Justo. Y hablando un poco también de ecosistemas con este tema, o sea, estoy pensando, aparte de las montañas y toda esta geología que hay, digo, parte de México es mega diverso. Sí. O sea, Mi tesis. Okay. Entonces, a mí se me hace muy interesante cómo no solo nosotros como montañistas a pie, o sea, no solo a nosotros como montañistas a pie que hacemos actividades a pie, porque la mayoría son a pie, maltratamos estos ecosistemas. Estoy pensando mucho en las dunas o cosas estos de los racers que hay en la montaña, que todavía son más perjudiciales porque seguramente ahuyentan a muchísimas especies, hasta en los desiertos, porque en los desiertos es en además en California sí es un problema los racers. No sé si tú sepas algo de ese tipo de actividades. Sí, de hecho, una parte de la contaminación que se puede dar desde diferentes tipos de actividades en montaña es gracias a la contaminación sonora. Y es que los sonidos pueden ahuyentar a bastantes animales a varios kilómetros de distancia en función del ecosistema en el que se encuentran. Entonces, podría ahondar más Natalia. Pero también hay diferentes maneras en las que se contamina también dentro de las diferentes áreas que puede tener el montañismo en general. Incluso, por ejemplo, en alta montaña, un montañista por expedición puede generar hasta más o menos 8 kilos de residuos, ¿no? O la gente que también deja, que hace del baño y deja sus heces o deja sus papeles en alta montaña. Pues bueno, a esa altitud, más de 4.000 metros, no se degrada porque, como bien sabemos, en alta montaña no hay tanto oxígeno, entonces no hay tantos microorganismos que puedan degradar toda la popó que hay allá, y eso puede ser un foco de infección para diferentes animales. Incluso cuando hacemos exploración o senderismo o orientación, más o menos con 1,000 pisadas pueden generar que se reduzca 50% la capacidad de infiltración en el suelo. Órale. Esto sucede porque pues, el suelo tiene poros, ¿no? Y tiene ciertas pequeñas burbujas de aire. Entonces cuando se compacta ya no puede filtrar el agua y eso hace que sea más susceptible a la erosión. Hace poco estaba viendo, por ejemplo, el año pasado que fue el técnico de alta montaña, fuimos a la Malinche y nos estaban diciendo, oye, es que toda esta ladera no estaba así de erosionada, pero había unas barrancas enormes donde ya se había pasado el agua y ya había llevado una gran parte del suelo. Y yo empecé a preguntar, oye, ¿es que por ahí había senderos? No, que sí. No, pues entonces ya tenemos una idea de por qué empezó a haber toda esa erosión, porque tantas pisadas pueden hacer que se erosione más rápido el suelo. Entonces hay un sinfín de ejemplos y esto es porque también recientemente ha habido un boom
yo le llamo que es una prostitución de la montaña, ¿no? O sea, ha habido un turismo desmedido en el que la gente solamente, nosotros como personas queremos ir a la montaña y conectar con la naturaleza sin saber dónde estamos, sin saber cuál es la historia geológica o biológica que tiene el sitio donde estamos. No sabemos cómo se formó, no sabemos cuáles son sus características y vamos, nos tomamos la foto y bajamos, ¿no? Y digo bajamos porque formamos parte de un colectivo que está representado por eso, aunque nuestros principios como asociación de montañismo pues son diferentes, ¿no? Entonces lo que tenemos que tratar como de cambiar a través de la concientización. Esa es la responsabilidad, ¿no? Sí, la claro. responsabilidad de que no solo es que vayas y que ya lo hemos hablado, que es solo consumir. Sí, consumir un lugar como consumes cualquier cosa y no está mal que haya turismo, que haya escuelas, pero que sea algo consciente, ¿no? Que se fijen en la capacidad de carga de los lugares y que además justamente eso seas consciente, ¿no? Tu responsabilidad no acaba nada más no solamente es por lo que mencionan, llevar tu comida preparado y todo, sino aprender antes del lugar, ¿no? Sí, claro. No salirte del camino y aprender más de qué impacto tiene el que tú estés ahí, ¿no? Que luego no sabemos. Justo tocaste un punto súper importante, porque yo me enteré hasta apenas la semana pasada, este concepto que mencionas de capacidad de carga, ¿no? Uh-huh. Este documento mencionaba que esa definición, bueno, ese concepto ya no se utiliza porque como personas que pisan a lo mejor una montaña, un cañón y demás, estamos generando un impacto tan solo con la pisada, ¿no? Inclusive una flatulencia, por ejemplo, echarnos una flatulencia ya genera contaminación porque está constituida de carbono, y de otros gases, pero bueno, ya sumados con toda la población, ya en el Everest, ya es diferente, ¿no? Y entonces lo que decían es, ya no se utiliza ese porque no existe un daño cero, ¿no? O sea, no existe un daño... Aunque tengas un parámetro, ¿no? De con esto es seguro. Sí, exacto, que tú digas, como voy y no va a haber daño, no va a haber, claro. por más consciente que seas, ¿no? O sea, por más consciente que sea, el daño nunca va a ser cero. Entonces decía que este concepto ya no se utiliza por lo mismo porque siempre hay un daño, ¿no? Siempre hay un daño. Sin embargo, hay que evaluar qué tanto daño, entre comillas, se le hace a esa montaña o se le genera a esa montaña para que sea aceptable y el ecosistema pueda seguir, se le conoce como resiliencia, ¿no? Siendo resiliente. Ajá, que es justamente este límite de cambio aceptable, ¿no? Y que el mismo ecosistema pueda regenerarse de manera natural. Y es algo complicado porque justamente, ¿no? Hemos visto muchas noticias, por ejemplo, el Nevado de Toluca, que es uno de los más explotados, o la palabra que utilizaba Faust, en el que no se le da el tiempo suficiente para que este ecosistema pueda recuperarse, ¿no? Pueda regenerarse de este impacto negativo causado por el ser humano. Entonces ahí es cuando las instituciones, las autoridades, el gobierno y nosotros como sociedad tendríamos que voltear a ver y ser más conscientes, ¿no? Y decir, ok, me gusta mucho ir al Nevado de Toluca en diciembre, pero entiendo que es cuando más personas hay, que las instituciones no están haciendo nada y entonces tengo yo que generar esta conciencia para conmigo y los demás y evitar ese daño pues a la montaña, ¿no? Y esto solo hablando de montañas, como decía Fausto, pues, en realidad tendría que ser en todas las áreas de la asociación. Ajá. Fíjate que, bueno, aquí me gustaría agregar algo de este límite de cambio aceptable. O sea, ¿qué tanto estamos dispuestos a dañarlo o a no dañarlo? Creo que la conciencia se hace a partir de que sí se vean esos cambios con lo que estamos haciendo. Y eso es bien difícil porque nunca vas a tener a toda la sociedad decir, sí se va a hacer, nada más denme chance. Por ejemplo, ahorita, justo que hablabas del nevado, pensé que lo ibas a tocar, pero ahorita ya vieron cómo se está regenerando el nevado y lleva 10 meses cerrado. Y, o sea, 10 meses y sí ves las fotos y dices, gracias, o sea, y no estamos tomando en cuenta que sí hay un impacto. ¿Por qué? Porque sabemos, y hasta yo he visto muchas publicaciones de que siguen haciendo estas cosas ilegales de los racers o cosas así, que es justo en el nevado, o sea, sigue habiendo un impacto, obviamente no de la mayoría, pero hay gente que sabemos que va, que no le importa este tipo de cambios que se quieren hacer. Ahora, lo bueno es que se están promoviendo como, miren, ya ven que si cerramos un ratito esto, sí se va a regenerar. Quisiera saber si también hay algo así para la fauna.
si hay, o sea, si hay parámetros científicos probados o datos o experimentos o lo que sea de después de tanto tiempo ya la fauna empieza a regresar aquí. Digo, o sea, vimos que en la pandemia salieron delfines en Venecia, pero bueno. pero o sea, ¿hay algún experimento científico o algo que ustedes hayan visto, algún artículo como de, miren, vimos que en este lugar después de tanto tiempo sí la fauna hasta empieza a regresar porque sabemos que con estos impactos la fauna se va? Sí, de hecho en biología es de los estudios que más se hacen para saber justamente el número de individuos que hay en una población, esto principalmente en ecología. Y como comentabas, ¿no? O sea, el encierro de la pandemia fue un claro ejemplo de esto, de que al final la vida siempre busca la manera de cómo continuar en el planeta, estemos nosotros o no. Hay algo que me gusta mucho cuando iba en mi clase de paleo, que era justo, pasó el planeta por 6 grandes extinciones masivas, 5, 6, perdón, no me acuerdo si esta es la sexta. Esta es la sexta. Sí, esta es la sexta, bueno, todavía no, casi, la Ya, quinta. Ya, hasta aquí. Y entonces, en una de ellas se perdió cerca del 90% de la vida. Y aún así, la vida encontró la forma de continuar sin la necesidad bueno, en ese momento de la intervención humana y de seguirse reproduciendo, ¿no? O sea, de habitar espacios, transformarse, ¿no? De transformarse, exacto, de evolucionar. Entonces, la vida siempre encuentra la manera, ¿no? Estemos nosotros, no estemos, creo que ahí más bien siempre son conceptos antropocentristas, pensar que los diferentes tipos de vida dependen de nosotros, ¿no? Porque nosotros vamos a desaparecer y les apuesto que aunque quede el 1%, la vida va a encontrar su curso. De hecho, hay una canción, que les voy a poner una canción que es de Porter, se llama Cachito de Galaxia, y me gusta mucho porque justo como habla de todo esto, ¿no? De cómo somos tan egoístas a veces con otros tipos de vida. Entonces sí, respondiendo a tu pregunta, sí se hacen estudios, se hacen evaluaciones, se ve también la degradación en el ecosistema, se ve que tanto se está reproduciendo una especie, entonces sí. ¿Y saben si es mucho tiempo o poco tiempo o depende mucho también del ecosistema? Depende de la especie. Sí. Sin embargo, tengo entendido que para restaurar algún ecosistema en una escala de tiempo de vida humana sí puedes ver resultados de que se está cambiando esta situación. Caso contrario con la geodiversidad, de hecho. Perdón, chavo. De aquí a aquí hay 1 millón de años. Exacto. No, sí, ese es un tema también importantísimo porque hay algo que se llama patrimonio geológico y son estos elementos de la geodiversidad que tienen una importancia internacional o que tienen una importancia científica, educativa, cultural. Pues muchas veces dentro de la teoría se comenta que la geodiversidad es más susceptible o más vulnerable que la biodiversidad. Porque si bien la biodiversidad, como ya nos dijo Nat, puede encontrar la manera de restaurarse o de adaptarse, que básicamente ese es un ciclo adaptativo, ¿no? Dentro de la ecología, la geodiversidad no se comporta así. Nosotros en una escala de tiempo de vida humana podemos ver una restauración ambiental, pero no podemos lograr apreciar si tocamos una estalactita, que no se tiene que hacer en una cueva, estamos interrumpiendo un proceso de cientos de miles de años. ¿Y cuándo vamos a poder volver a verlo? Nunca. O sea, nunca en tiempo de vida humana. Y justo eso que hablas de la geodiversidad, es más difícil quizá a veces hasta que lo notemos, ¿no? Porque además estamos tan... Pues es lo que hacemos... A mí lo que me cuesta un poco de trabajo ver es que a veces decimos, ¿no? Por ejemplo, hay una especie invasora. Por ejemplo, en Monterrey fue alguna vez y hay muchos cotorros en la plaza y dicen, no es que esta especie es invasora. Y yo, ¿quién está hablando? O sea, esta ciudad donde está esta especie invasora, o sea, no existe, todo Monterrey, toda la ciudad esta es invasora, ¿qué? Me estás hablando mientras del ni siquiera ¿no? pueden ver el edificio o la montaña de atrás. Entonces, eso yo tengo un poco de contaminado. conflicto que lo entiendo, pero somos pues la especie más invasora. Sí. Y en ese sentido, que dices que cambia la geomorfología o la morfología, y a veces no somos muy conscientes de su importancia, de su relevancia, o que estamos muy acostumbrados, no sé, por ejemplo en Mérida, ¿no? Que ahorita es un gran problema todas las construcciones que están haciendo de espacios para vivir, porque todos queremos vivir en Mérida, ¿no? O sea, todos queremos vivir en un lugar bonito y se consume el lugar, o una cantera, para destruir. Todos están destruyendo formaciones o lugares, ¿no?
que con miles de años Claro. de historia o de formación, y quizá a veces, por ejemplo, si vamos a una cueva, decimos, ay, pues, ¿qué importa? O al nevado que están hablando, ¿qué importa si piso? O sea, ya lo contaste un aspecto, pero ¿qué otros aspectos hay que nosotros deformamos a nuestra escala? Porque no vamos a cambiar la economía mundial, ni la industria inmobiliaria, ¿no? Sería una cosa personal de conciencia. Claro. Pero en lo que a nosotros nos incumbe, ¿cómo podemos, o sea, qué otras cosas es que afecta la parte, no de la biodiversidad, sino de la geodiversidad? Híjole. En los Pues, paisajes de montaña. Todo. No, es que todo realmente... No vayan. No vayan. No, Hasta aquí. es que creo que ese es un punto que sí me gustaría aclarar. Dentro de la geodiversidad y de este marco de las geocosas, Todo lo que tenga geo. hay algo que se llama geoconservación. Y la geoconservación es una manera de conservar la naturaleza de una manera más integral. No se trata de... Y pensemos geo no como rocas o piedras, sino geo de geografía, o sea, que integra la geodiversidad, la biodiversidad y la diversidad cultural. Entonces, esta forma de conservación no busca agarrar y decir, ¿sabes qué? No me toques este ecosistema, no se trata de eso. La geoconservación se basa en que tú experimentes con el lugar, que tú estés inmerso en un lugar, o que si se puede tocar, lo tocas, y si no se puede tocar, no lo tocas. Pero tiene una filosofía basada en, si lo conozco, lo amo, y si lo amo, lo puedo cuidar, ¿no? Entonces es a través de la geoeducación y la divulgación científica donde se puede entablar una geoconservación de la geodiversidad, ¿no? Muchos geos. Muchos geos. De hecho, en Italia se había propuesto un concepto que se llama geotrekking. En un geoparque. Con geositios. Y vas con tus geoamigos. A la geomontaña. No, Y un shot cada vez Que que viva geo. Allá en casita. hay que jugar. Ay. No, este concepto de geotrekking hablaba sobre cómo a través de las actividades de montañismo se puede divulgar y comunicar la historia geológica o la historia de la Tierra a toda la gente. Y esto es porque vamos a lo que preguntabas, de que una gran parte de lo que nosotros afectamos como montañistas es principalmente a la geodiversidad. Entendamos que la geodiversidad también se compone por el agua, porque el agua es un elemento abiótico, o sea que no tiene vida, pero que sustenta a la vida. La geodiversidad sustenta la biodiversidad. Lo que hay una definición que estábamos viendo que es muy interesante, una analogía que hizo la UNESCO, que decía que es como una obra de teatro. La biodiversidad son todos los actores que hay en la obra de teatro, pero la geodiversidad es el escenario donde los actores están, ¿no? Entonces, si tú quitas el escenario, pues quitas toda la ambientación. Sí, no hay nada. No hay nada en tu obra de teatro. Sí. Entonces, nosotros afectamos el suelo, cuando, por ejemplo, lo de las pisadas que ya vimos en orientación, en senderismo, afectamos directamente también la erosión en alta montaña, los mismos glaciares a través del cambio climático. También llegamos a dejar residuos de microplásticos con todos los materiales que se utilizan en montañismo y que muchas veces ignoramos. O sea, tú dices simplemente porque los usamos se desgastan y se le cae partículas simplemente del por eso. equipo en el ambiente. Que ese es un punto muy importante del que ahorita vamos a hablar. Por eso está este tema del límite de cambio aceptable. ¿Qué tanto estamos dispuestos a...? O sea, tenemos que echar ojo cómo vamos a interactuar con el sitio. No vamos a dejar de ir ahí, pero tampoco vamos a agarrar y decir no lo toques. O sea, tenemos que ir de una manera en la que podamos convivir adecuadamente. Es que creo que como seres humanos no sabemos agarrar algo de a cachitos. Exacto. Y justo cuando estabas hablando lo de Mérida, me acordé de las cuevas de Naca. Naika, en Chihuahua. Ah, Las de una Naika, belleza. que ahorita no dejan pasar a nadie, No, porque no. siento que el humano es de, ay, puedo verlo, quiero explorarlo y demás, Sí. pero se va, vámonos 100,000 personas ahí, y entonces ahorita ya no puede pasar porque supongo que ya afectamos muchísimo esa zona. No, más bien es que era una mina. Y era Era una mina con fines comerciales. Los mineros se encontraron... lo de O los sea, cuarzos, ¿no? sí. Ajá, se lo encontraron, pero fue... Sí. Ajá, Impresionante. lo encontraron unos grupos de espeleólogos italianos. Al final el que se encargó de todo eso fue Carlos Lascano, uno de los que fundó Sí. espeleología de la UNAM. Él fue el que invitó al grupo de la venta italiano y ellos fueron los que desarrollaron la tecnología para conocer las cuevas, con el permiso de los dueños de la mina, que ahorita no me acuerdo cómo se llamaban,
que lo dejaron, pero eso a ellos les cuesta dinero porque tienen que sacar el agua para Sí, que, para la que se mina- drene, ¿no? y Todo. al final ese ecosistema necesita estar en agua, Sí, o sea, la sí. temperatura caliente del agua y todo eso que se formara, y no fue por conservación, fue porque eran millones, ya no iban a seguir explotando esa parte de la mina, y pues más bien ya no era viable que se siguiera. ya se y siguiera. eso fue bueno para el ecosistema. Sí. ¿no? Sí, Sí, de hecho sí. una forma u otra. Si hubieran empezado yo creo que a deteriorar, ¿no? Al hacer turismo estaría deteriorado. De hecho, a eso también iba, que hay un último geo que hay que hablar. El último. El último, Pero ahora Nada. Pero ya, a partir de ahora ya no puedes decir que Claro, así, güey. hay un concepto que se llama geositio. Sí. Y los geositios tienen diferentes valores. Entonces, un geositio es básicamente un sitio de importancia internacional que pues tiene un patrimonio geológico que es una muestra representativa de la geodiversidad. Por ejemplo, un geositio de toda la faja volcánica mexicana podría ser el Nevado de Toluca, o podría ser el Iztaccíhuatl, ¿no? Ujú. De cuevas, no sé, un geositio podría ser todo Desde Oaxaca. Sí, Toda desde la Sierra Oaxaca, Negra, ¿no? todo, ¿no? O sea, hay cuevas que pueden ser geositios porque son una muestra representativa Claro. y con cierta importancia. Y pueden tener diferentes importancias. Una importancia científica exclusivamente, pues no va a permitir el acceso a La explotación de ese lugar, ¿no? Exacto. Tal cual. solamente investigación. Educativa es que puedes enseñar las ciencias de la Tierra con ese sitio, Ujú. experimentando o haciendo, ¿no? Turística o ahí pues es de que puedes aprovechar su belleza escénica y aún así te puedes empapar de lo que te tiene que enseñar, ¿no? Y cultural, que eso siento que es algo que también debemos tocar, o sea, cómo las comunidades pueden gestionar estos sitios de montaña cuando la mayor parte de México es un territorio ejidal, ¿no? Entonces, ¿qué tanto no solamente los montañistas, sino las comunidades saben cuidar estos sitios? ¿Y qué tanto nosotros estamos propagando que no se cuiden o que se cuiden? Sí. Pero en esencia es eso. O sea, ¿y hay alguien que dice esto es un geositio? O sea, me refiero a alguna institución gubernamental internacional que digan esto no se toca. Sí. O sea, como patrimonio cultural de la humanidad, pero algo para solo geólogos, para geos. Sí, de hecho... Un geoexperto. Geoexperto. no, Yo, dice. De hecho, acabo de decir geositio. Este concepto de geositios empieza desde los 70s, donde Ok. se mete dentro de los patrimonio natural, se empieza a concebir a las formas de relieve y a las montañas como parte del patrimonio natural. Y no es hasta los años 2000 donde la UNESCO, a través de un programa que se llama Geosites, geositios, Anote. Fue en inglés. En inglés. Sí, ya de una. habla de este concepto porque introducen otro concepto que se llama geoparques mundiales de la UNESCO. Ok. Entonces, los geoparques son territorios que determina la UNESCO como territorios de importancia internacional con todo el patrimonio natural y están representados por geositios, que son estos sitios de interés científico, educativo y como ya vimos. Entonces sí, es la UNESCO básicamente quien regula, es un organismo internacional a través también de los gobiernos, o de los gobiernos locales o de las universidades y de la legislación que debería estar, pero no está, que se pueden gestionar los geositios. De hecho, es importante esto porque muchas veces en montañismo vamos a un geoparque mundial de la UNESCO y no sabemos que estamos en un geoparque mundial de Es la lo que te UNESCO. iba a preguntar, ¿aquí dónde? Yo nunca he visto algo que diga geo no toquen esto. Ya no estoy- Sí, hay, ¿no? Sí, en México solo hay 2 geoparques. Uno es al que se va mucho para hacer actividades de montaña, que es la comarca minera. Incluye Ok. todo lo que es Mineral del Chico, Pachuca, Ok. No, pues, sí, sí. Real del Monte. No, pues sí. Primos basálticos Sí, ese es el ejemplo como más Ujú. conocidos. conocido. En cañonismo a veces nos llevan ahí a, Ujú. a un sitio por ahí, no decir dónde, pero por ahí. Metido. Sí, a un cañón, ¿no? Entonces, muchas veces vamos, y cuando yo iba en el básico decía, oigan, estamos en un geoparque, y todos, ¿qué hablas, no? ¿Eres geólogo? Y yo no. Dice, ya volví a decir geo, ya no le hagan caso. Es el que siempre dice geo. Solo dice geo En vez de para... hablar con la F, habla con el geo. Venga, hija, amigos. Por Vamos eso a no te tomaban en divertirnos. serio. Es que así como te vas a hacer caso. No, la realidad es que casi Geólogo. nadie conoce el concepto de geodiversidad No. o geoparque ni geositio. Sí.
Y es algo que si alguien, quien esté viendo aquí, pues lo invitaría a investigar sobre los geoparques, porque la comarca minera es uno y el otro está en la Mixteca Alta en Oaxaca, ¿no? Entonces yo creo que los geoparques son el perfecto ejemplo de cómo, de la mano con las comunidades locales, se puede hacer un geoturismo, Sí, claro. un turismo sostenible, en cómo podemos impactar de la menor manera en un sitio, ya sea por su importancia geológica o ecológica, porque la geodiversidad no solo incluye a lo no Sí. vivo, y las piedras y las montañas, sino agarra y dice, es parte de un todo, ¿no? El ecosistema está dentro de forma parte entre la geodiversidad y la biodiversidad, entonces hay que contemplar ambos Sí, es un extremos, sistema ¿no? que todo está conectado, ¿no? Exacto. Y aquí justamente hay un punto súper importante con lo que acaba de decir Fausto. También hay biositios. Porque hay ¿por qué déjenme decirles que hay bio? No. Biosites en inglés. Biosites. De biothings. Híjole. A ver, bioamigos. No, justo con esta reflexión que acaba de hacer Fausto hay algo súper importante, ¿no? Al final, como él mencionaba, formamos parte de ese todo. Y como personas que nos gusta hacer montañismo, algo muy recurrentemente que sucede es que nos llevamos cosas, ¿no? Nos llevamos justo, diría Fausto, tanto lo biótico como lo no abiótico, ¿no? Me tocó ver la semana pasada a una persona que se llevó una roca y así me ha tocado ver a otras personas que se llevan que el animalito, que la plantita. Entonces, hacer también justamente esta conciencia, ¿no? Porque la asociación, así como otros sitios, te prepara pues justamente para conocer los diferentes tipos de materiales, cómo usar un mosquetón, cómo utilizar las cuerdas, que si la cuerda dinámica, que si la cuerda estática, ¿no? Entonces, así como nos preparamos para utilizar el material, conocer el equipo, conocer las técnicas, también hay que prepararnos para respetar el sitio que estamos visitando, ¿no? Tanto a la comunidad como el ecosistema al que entramos, ¿no? Porque parecería que no. Muchas veces la respuesta que siempre recibo es, pues es que solo es una roca, ¿no? Es que solamente es una flor, solamente es una planta, ¿qué va a pasar? Pues sí, pero cuando sumamos todas esas extracciones colectivas, vemos que ya hay un impacto. Ya lo veíamos con esta parte de las pisadas que comentaba Fausto, ¿no? A lo mejor diríamos, pues, ¿qué puede hacerle estar caminando constantemente en el sendero? Ya vimos que sí genera un impacto negativo, ¿no? Entonces, creo que ser montañista también es no solo aprender las técnicas de seguridad, sino también ser consciente del sitio que estamos visitando, ¿no? Y que a pesar de que sabemos que va a haber un impacto negativo, que ese impacto se reduzca lo más posible, ¿no? Hablaba también Fausto de esta parte de los microplásticos. Digo, si tenemos la posibilidad a lo mejor de llevar nuestra botella con nuestra agua para evitar consumir plástico, pues hagámoslo. Muchas veces la mayoría de la basura que está en los ríos termina desembocando en el mar, ¿no? Y al final llega a los océanos. Y de hecho, digo, no tiene que ver con montañas y eso, pero se calcula que para el 2050 va a haber más plástico que peces en el océano, ¿no? Entonces, hablando con mis amigos, con mis buceoamigos, pues justamente, ¿no? Ya no vamos a bucear con peces, ya no vamos a bucear con delfines, ya no vamos a bucear con arrecifes de coral. Vi una lata. Vamos a bucear con botellas, ¿no? Con basura. Sí. Y eso es muy triste porque no solo va a pasar en el mar, ¿no? No solo va a pasar en el agua, en los océanos, va a pasar en todos los ecosistemas. Va a llegar un punto en el que la naturaleza diga, oye, ya, fue suficiente. Ya te pasaste. Ya te pasaste, ya está Sí. aquí. Sí, Y es que, claro. pero eso es muy viejo ya y aún no lo Entendemos. entendemos. Sí, las islas de basura en el mar, ¿no? Claro. Que ya están hasta identificadas y no solo el mar, o sea, lo que sea que toquemos como humanos, ¿no? Sí. En el espacio, la basura espacial, Sí. que tiene que haber gente justo viendo dónde están esos cachos Sí, que sí, pueden sí. lastimar los satélites y todo para poder dirigir las máquinas, ¿no? Es como un problema, pues sí que tenemos, ¿no?
Y también si nos hablas, hablando de eso de la contaminación, decías del ruido, pero también está la lumínica, Sí. que no hacemos. Por Ah, ejemplo, en Baja California Sur, de esos espacios que Pedro. no sé si Sí, los Pedro. mismos, en San Pedro son los Sí. cielos negros, Sí. que tienen como Sí. una certificación sí, sí. internacional, porque justo como no hay contaminación lumínica, tienes la posibilidad de ver el espacio ¿Cómo de es? la mejor manera como es. ¿Y cómo afecta a la biodiversidad? Tanto la contaminación lumínica o el ruido, que incluso cómo nos afecta a nosotros más allá de una ciudad, pues cuando vamos, ¿no? Y ponemos el radio, estamos en la naturaleza, pero tenemos el radio a todo lo que da. Uy, o los que dan su bocinita, ¿no? Sí, sí. Tu bocina. Uno. Que igual si es una zona que ya está medio urbanizada, pues dices, no te La vas a Jusco, poner así, cosas ¿no? así, pues sí. Pero cuando vas a otro lugar, porque todos queremos ser los primeros en hacer lo que sea, ¿cómo afecta esa contaminación, tanto lumínica Como sonora, o ¿no? sonora, que podemos nosotros hacer, ¿no? Sí, claro. Sí, de hecho es algo también recurrente, sobre todo que es la contaminación lumínica se ve mucho en espelio, ¿no? Del que es como más frecuente. Porque justo al ser espacios cerrados, Sí, sí, no ves nada. profundos, de difícil acceso, o sea, yo me acuerdo que... No me acuerdo si fue en los Hernández, no. En Bueno, una cueva. en alguna de las cuevas. Justamente, seguro por desconocimiento, o eso quiero creer, pues ven que las lámparas, las linternas de espelio son muy potentes, ¿no? Sí. Con muchos lúmenes. Entonces, me acuerdo que estábamos caminando justamente por la cueva y alguien dijo, ahí hay murciélagos. Y entonces, justamente la persona lo que hizo fue poner la mayor cantidad de lúmenes que su linterna Órale. le permitía y alumbrar hacia los murciélagos. Y entonces, imagínense, los murciélagos estando Dice, "Por algo estoy aquí, completamente bro". solos, en la oscuridad, sí, que de repente con tu linterna los alumbres. 1100 lúmenes. No, Sí, mil más. O sea, con tus sí. 1200 lúmenes. Sí, sí, sí. Sí. Pues sí generó un impacto y de hecho los murciélagos sí comenzaron a volar, ¿no? Entonces, muchas veces, nuevamente va a depender del organismo, de la especie, pero la mayoría son afectados por receptores, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en insectos, es muy común. Sí. Tan solo en nuestra casa, cuando ponemos una lámpara que tiene también muchos lúmenes, O cómo matas ¿Cómo? a los mosquitos, ¿no? sí, Pues, justo, cómo se acercan a la luz y muchas veces se mueren. Entonces, algo similar pasa en la naturaleza, lo mismo con mamíferos, lo mismo con insectos, lo mismo con aves, ¿no? Entonces, sí, es una forma de contaminación. La sonora también, de hecho les recomendaría mucho, porque es muy frecuente ver también, que la gente no lleve bocinas de preferencia, ¿no? Es lo más recomendable y luego también cuando llevan bocinas llevan el volumen muy elevado. Entonces regresamos a lo mismo, al final estamos siendo invitados a una casa, no llegas a una casa con todo el ruido y entras y a ver quién lo soporta y quién no. Lo mismo en la naturaleza, ¿no? Sí es una forma de contaminación que sí afecta a las especies. Que fíjate que eso de contaminación sonora, apenas vi que salió una peli que va de eso, de los animalitos, ¿no lo han visto? Se llama Hoppers, es de unos castorcitos que se van de su es como de hábitat, Pixar, ¿no? Ya Ajá. he visto los anuncios. que se van de su hábitat porque dicen, es que hay unas cosas que hacen un ruido que, o sea, que está ahí, Intermitente. ajá, no, muy, muy fuerte para ellos, ¿no? Para esas frecuencias. Ajá. O sea, está muy buena porque concientiza mucho. O sea, está muy interesante la película. trama de la película, pero justo es lo de la contaminación sonora, como por el mismo ruido hacen que los animales se vayan y la fauna se vaya. Y como hemos dicho, o sea, aquí pues no vamos a ir a la Jusco a decir apaguen todo porque pues ya en la Jusco Sí. seguramente no hay nada, o quién sabe, O sí, o sí, sí hay. o sí, o sea, sí hay, pero mucho menos que antes. Ajá. Y por ejemplo, una de estas cosas que también queríamos tocar es, hablando de biodiversidad, que tanto también es importante llevar aparte de nosotros animalitos a lugares como la montaña. Ah, ok, ya sé lo que vas. O sea, Sí. perros. O sea, Ajá, perros. pues, mascotas. Sí, mascotas. En realidad no es lo recomendable, ¿no? De hecho, de las 232 áreas naturales protegidas que existen en México, en ninguna te recomiendan, sí, 232. ¿Y cuántos geocitos? ¿Y Fíjate. cuántos geocitos? No, dos geoparques. No hay más geositios, pero como... Ahorita vamos a ese tema, Representantes, ahorita vamos a ese tema. Pero hablemos de China. En China ya hay más geoparques. Ah, no, sí. Pero Pero primero habla, estamos por en favor. México. Pero regresando a la Hablemos de las película. biocosas y hablamos de las cosas.
Sí, lo recomendable es que no lleven a su mascota. Digo, entiendo que muchas veces hay una conexión entre persona y mascota y que a veces queremos que nuestras mascotas hagan lo que nosotros estamos haciendo, pero sí genera nuevamente un impacto negativo, ¿no? Porque me ha tocado ver que muchas veces lo llevan sin correa, ¿no? Y entonces, por instinto natural, la mayoría de los animalitos, perros, gatos y demás, suelen cazar. Y entonces cuando ves al perrito, de repente ya se pareció 3 minutos y regresa con la lagartija en la boca, ¿no? O regresa con la serpiente en la boca, ¿no? Entonces, con la musaraña. Entonces, sí, aparte de que es un cazador natural, la mayoría de las mascotas, pues el hecho también de que esté orinando en diferentes espacios, contiene una microbiota diferente a la que existe en el sitio, ¿no? Y al final regresamos a lo mismo. Esos organismos que está depositando en su orina pueden generar también un impacto negativo en lo que ya existe en la naturaleza, ¿no? Entonces, de preferencia no llevarlos, yo les recomiendo mucho no llevarlos. Ya si de plano dicen, no, es que sí lo quiero llevar porque no puedo vivir sin él o porque se va a quedar solito o es de apoyo emocional, llévenlo con correa, ¿no? Y que la correa también sea cortita para que podamos controlar sus desplazamientos. No lo lleves. No lo lleves. O sea, me si vi se más puede. tibia, el más radical, no lo lleven. No, o sea, lo digo porque muchas veces pensamos como de, él es un perro, es un animal, pertenece a la naturaleza, y es de sí, pero no. pero no es la naturaleza y no es ese sitio, y o sea, lo veo porque yo aquí en la Jusco, y creo que todos lo vemos, muchísima gente lleva sus mascotas, muchísima. Entonces, yo diría, ¿qué tan muerto ya está ahí o no? Porque si los dejamos de llevar, entonces estaría regenerándose un poquito. O sea, puede haber lugares, entre comillas, de sacrificio, o lugares donde, aunque te asuste, porque al final es lo mismo, tanto los humanos, o sea, un humano es lo mismo, yo no sé, o pregunta el impacto. No, sí. No puede llamar a una persona a sacrificar. Hace 500 años ya. Sí. Oye, pausa. O sea, lo que decimos, no puede ser, o sea, para que un lugar realmente se regenere, pues no lo visites. Sí. Porque cualquier cosa que hagas ahí lo está afectando, ¿no? Tiene que haber sitios, ojalá que los sitios que son reservas en México nos tocaran, pero tiene también que ver cómo está repartida la tierra. Hay lugares que aunque son zonas protegidas, si no las mismas comunidades, parte de esa comunidad de otros, las depredan, ¿no? Sí, ahí mismo, y bueno, y es muy difícil en todos los lugares, y en muchos lugares se busca a las comunidades enseñarles esa otra forma de turismo, claro, para que vean una forma de sacar dinero de ahí, de mantenerse, pero además pues de cuidarlo, cuidarlo, ¿no? preservarlo. O de esos senderos interpretativos que hacen de la sí, flora sí, y de sí, la sí, fauna, sí, que hay sí, muchos sí, en sí, Baja sí, California y todo eso. Pero entonces, ¿qué se valdría eso? O sea, que hubiera lugares como el Ajusco o algo así. Porque igual, tanto si una persona se hace pipí afecta, como si lo hace un perro, ¿no? ¿O no? Sí, sí, de hecho sí. Que hubiera lugares destinados y otros que de plano no. ¿O no? Es una pregunta interesante y de hecho iba a hacer la observación porque justamente evaluamos el sitio, o sea, como personas comunes o como no estudiantes de ese sitio, a través de lo que vemos, ¿no? Y si decimos, solo hay 3 árboles. Exacto. Y acá hay 10 árboles, pues en donde hay 3 árboles sí lo voy a llevar, y donde hay 10 árboles no la voy a llevar. Pero regresamos a lo mismo, ¿no? Al final también sí fue catalogada como área natural protegida, fue porque hay características en el sitio, como especies endémicas, por ejemplo, que son importantes y en las cuales lo recomendable, regresamos a lo mismo, es no llevarlas. Desafortunadamente muchas reglas han sido también modificadas, a veces dependiendo del área natural protegida, porque ha habido molestia por parte de la gente que lo visita, ¿no? Y es nuevamente, ¿cómo no voy a poder llevar a mi perro? No le hace daño a nadie, lo traigo con correa y demás, pero aún así sí está generando un impacto. Y lo que comentaba al inicio, al final muchas veces lo que nosotros no vemos, lo que nuestros ojos no ven, pensamos que no existe. Pero, por ejemplo, si el perrito orina en el suelo, pues ya veíamos, ¿no? Cuántos organismos existen debajo del suelo que cumplen una función. No sé si han visto en algún momento
esta parte de cómo los árboles se comunican a través de micorrizas subterráneas, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de cosas son las que están impactando, que muchas veces no vemos, y que a veces discernir entre, bueno, tiene más vegetación acá y acá no, pues aún así le genera un daño, ¿no? Sí, de preferencia no llevarlas. Sí, es que justo lo digo por lo que tocaste es que ya llevan muchos, entonces hacemos la misma analogía que yo solo me llevo una piedra, entonces yo no estoy haciendo daño, pero no volteamos a ver a que 10,000 personas en el año se están llevando una piedra, Sí. y es lo mismo a lo que yo iba en la Jusco, uno piensa yo llevo a mi perro, no va a hacer nada, lo traigo, está súper educado, y es de sí, pero Sí. no eres el único, y es que siempre queremos ser pero es que yo no soy, y entonces quitamos la responsabilidad individual, porque entonces se la doy a otra persona que sí lo está haciendo, Sí. y entonces si yo no llevo a mi perro, va a haber otra persona que lo hace, pero dicen, ya ven, si lo están trayendo, entonces traigo el mío, y entonces en vez de decir, ok, yo no lo estoy trayendo, Sí. estoy aportando un poco más a este espacio, y si va alguien, justo tener en estos geositios, y biositios, y todos los sitios, Y vio cosas. y biocosas, como gente que tenga como nosotros, que tenemos este interés por querer divulgarlo, de decir, oye, bro, porque también es difícil que la gente lo tome bien, y eso lo sabemos Sí. todos. Sí. Y hay lugares que, según yo, en la asociación, es como, hasta en las cuevas, es de, miren, de aquí viene su agua, entonces tienen que cuidarla. Y como tú decías, si lo conozco, lo cuido. Se puede partir desde una economía circular, generando también a las comunidades cercanas, pero desde un punto de vista, pues muy consciente. Cuando la gente es consciente va a decir, digo, apenas pasó, no digo que esté bien o no, pero ya han quemado muchos, o hasta lo que he visto de la tala ilegal de árboles. Salió una noticia de que empezaron a quemar las camionetas de las personas que estaban haciendo Acá tala salir, ilegal. sí. Ajá, y entonces digo, ok, no está bien, pero ok, la gente se está dando cuenta Sí. de lo importante Exacto. que está Es eso. una valoración. Pero ¿qué nos falta? Pues mucha difusión, ¿no? Yo lo Y que... conciencia. Sí. Y conciencia. A mí me gustaría añadir algo. Primero en la parte de los geositios. ¿Entendamos? Ya los entendemos. No, ¿no? Tómenle al agua, por favor. Ok. Bueno, los geositios después. No, dilos. Nada más que los geositios no hablan solo de rocas, sino que, sino que están conectados. Entendamos que los geositios, o al hablar de geodiversidad, también estamos conservando la biodiversidad. Pero nada más eso. Y en cuestión de la parte de responsabilidades, a mí me fascina bastante el ejemplo del Geoparque Mixteca Alta, porque lo que hace es que es un modelo de geoturismo basado en la geoeducación. ¿Qué significa esto? Que es un turismo sostenible que genera, que es un turismo que hace educación a quien lo visita y se genera una economía circular, porque toda esa derrama económica es a la población local, ¿no? Yeah. Entonces la población local también recibe cierta asesoría por parte de las universidades sobre cómo cuidar el sitio, o sobre todo la importancia y todos estos elementos de la naturaleza que están en su territorio. Entonces yo creo que también hay una responsabilidad por parte de las escuelas de montaña, tanto de no solo en todas las escuelas de montaña de México, de no solamente enseñar a colgarse, por ejemplo, sino también cómo se forma el sitio al que vamos a ir. En clase, oigan, así se forman las montañas, así se forman las cuevas. Y tener así como hay sesiones prácticas de rappel, tener sesiones teóricas de montañismo científico que junto con las comunidades de esta divulgación de la ciencia. Por ejemplo, yo admiro mucho el trabajo del proyecto de Iztazochitla, que se lleva también el de la mano con la Asociación de Montañismo, porque también hay una geoeducación. Es de la Sociedad de Montañismo. Sí. Por Aquí. favor. Sí, no, es de aquí. Sí. Salte. Y creo que eso se podría hacer en todas las áreas, ¿no? De hacer una geoeducación, y también de la mano con diferentes institutos de la UNAM, en este caso, ¿no? Pero todas las escuelas de montaña creo que se podría incorporar algo así, ¿no? Y nada más, ¿dónde está el geoparque que dijiste? El Geoparque Mixteca Alta está en la Mixteca Alta en Oaxaca. Digo, Para las investigar el personas que- proyecto, ¿no? Sí, Sí, no, sí. para... ¿Hay ajá. preguntas, Hay Sara? preguntas, me Sí, parece. hay preguntas. A ver. ¿Qué es un geositio? ¿Qué dice ¿Cuántos tanto geositios geo? hay? Ese ¿Quién chico invitó? Bueno, justo dicen acá lo de Leave No Trace, que ya habíamos hecho una sí, infografía sí, sí. No dejar de rastro, eso. No dejar sí. No dejar Sí, rastro de nada, y Sí, eso sí. aquí en la asociación siempre lo hemos practicado, y si Sí. no es deja la montaña mejor de lo que llegaste y la Sí. encontraste. Y los pueden buscar porque son unas normas internacionales justamente para
tratar de cuidar los lugares que visitamos. No deje rastro o leave no trace, lo encuentran. Y también otra que lo encuentran en nuestra página de Conavi, una nueva campaña que tiene justamente de no dejar cosas cuando vas a algún lugar, ¿no? Que ese es como en lo que hablan justo de todo lo que sube relacionado con baja, la ¿no? biodiversidad. Uno, pues, que te lleves más de lo que vayas a salir, justo para no traerte todos esos microorganismos. Sin basuras. Sí, sí. Bueno, también, o sea, creo que ya lo habíamos comentado un poco, pero dice Ceci. Me gustaría saber si tienen información del impacto que causa la montaña a los que la visitan, que justo creo que es, pues así como nosotros nos podemos dejarles cosas dañinas, pues también cosas como lo que platicamos de los murciélagos, que también está Juan Montaño, que es virólogo. Él también nos puede platicar de eso muchas veces, porque también, como dice Ale, regresamos a la montaña y lo primero que tenemos que hacer es limpiar todo nuestro equipo para que tampoco traigamos, supongo, agentes externos de la montaña hacia la sociedad. Claro. Y no solo los murciélagos, ¿eh? No Porque no solo los pobrecitos, murciélagos. Ah, sí, Sí, no. no. Sí, no En solo general. en general. Todo lo vio Pobrecitos. y lo geo. No, te vio feo, ¿eh? Todo lo vio y lo geo. Bueno, pero dice, también quisiera yo saber, y complementando esta pregunta, ¿hay Pero creo más? que se refiere del impacto de la montaña a las personas, ¿no? Ajá. Ah, O sea, como la montaña cambia nuestra percepción y nuestras conductas para con la naturaleza, ¿no? A lo mejor yo antes de conocer la naturaleza era una persona que no separaba la basura, que llevaba su botella de plástico y la dejaba tirada en la montaña, que se orinaba en los refugios, y cómo a partir de conocer el montañismo dejé de hacerlo, ¿no? Y al final eso también es una transformación de la montaña para conmigo. Sí. Y O no sé otra, si se no, puede. sí. Y también, No, y otra cosa, perdón, antes de que sí. sigas, que ellos hicieron como un guión de las cosas que querían que tratar. Justamente, pues les agradecemos que estén aquí a compartir todos sus Gracias a conocimientos ustedes. y lo que saben. De hecho, luego queremos hacer como cápsulas de 5 minutos donde puedan a más detalle y profundidad hablar de cada de todo. geocosa. De cada geocosa, Y de los dos biocosa. sitios. Sí, también nos preguntan, Deja que no había acabado, pero no sé, pero ya se me olvidó. Voy a dar un biosape. Era algo de favor. Perdón. Avivale. No, que si hay programas o colaboraciones con estos sitios para su conservación, montañismo UNAM, pues sí, ¿no? Pues no tenemos tal cual, alguna vez nos ha hablado la Corena, justo para ayudar, por ejemplo, aquí a las cuevas del volcán de Xitla, la comunidad que es dueña de las cavernas, justo también porque ahí la gente cree que no son de nadie, cree que pueden pasar como Pedro por su casa o llevar perros o hacer lo que sea, y por ejemplo en esas cuevas hay en algunas donde viven murciélagos, entonces son más delicadas. En general todos los ecosistemas, pero más, Sí. por ejemplo, que hay murciélagos y se va libremente, pues en esos casos cuando nos lo piden, obviamente les apoyamos a hacer su reglamento, que hagan senderos, que informen a la gente y pues sí, que cobren cuotas de recuperación y todo eso, porque justamente eso también ayuda al ¿cómo se llama? El municipio, al ejido, A la comunidad. Ajá, la comunidad, pues justo para seguir cuidándolo, ¿no? Y sacando también, no está mal, no está peleado, pues una forma de ingreso, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, también nos preguntan, ¿algún medio de contacto para solicitar apoyos de expositores, conferencias? Mándenos mensaje a las redes. Sí, No, pues aquí es una de las ventajas de que estamos en la UNAM, Sí. es que, y en nuestros cursos, pues hay gente muy capaz, ¿no? De aquí en todas las áreas. En todas las áreas. Y pues con gusto, al contrario, es justamente lo que decía Fausto, también lo que nosotros queremos, es no solo enseñar, ser una escuela, sino también aprender, justo lo que decía, respetar, ¿no? O sea, el lugar a donde vamos, no podemos decir que respetamos un lugar si vamos y no recogemos la basura, si no nos informamos, qué es lo que estamos aprendiendo aquí, pues es nuestra obligación aprender del lugar al que vamos, de la fauna, de la flora, de cómo se formó y pues sí, ser respetuoso porque al final, relacionado con la pregunta que decías, ¿no? La naturaleza es la maestra máxima, ¿no? O sea, Claro. ¿qué aprendes cuando es en la montaña? Pues lo que tú te dejes de aprender es ¿no? Es eso más bien la parte de... Sí, y justo digo, todo esto que dijeron nuestros geo y bio amigos, no es para que, tampoco es ya no vayas a la montaña, pero que vayas de una manera más consciente. Sí, justo. O sea,
Y más si estamos aquí en la Ciudad de México y las zonas cercanas a la Ciudad de México. O sea, yo estoy mucho diciendo lo de la Jusco, pero es porque, o sea, pasa un fin de semana y no puedes entrar de tanta gente que hay. Entonces, si van a ir, no es que no vayan, pero si van, si por ejemplo del lado de donde esté el río, yo me he ido por ese lado, hay mucha basura. Si pueden ir, lleven una bolsita y vayan recogiendo la basura. Es como de, ok, ya voy a generar un impacto con mis pisadas, Sí. al menos me voy a llevar un poco de basura que está ahí. Y llegan a un negocio y yo lo he hecho y es de, oye, ¿puedo tener basura aquí? Ah, sí. Y, o sea, no nos cuesta nada si ya estamos nosotros yendo a este tipo de lugares. O me la llevo, sí, exacto. O sea, en Japón no hay botes de basura y la gente se lleva su basura y todo bien. O como dice Ale, si hay costos, también hay gente que se queja de los costos cuando dice, bro, son 50 pesos y es para ayudar a la comunidad. Hay que ser conscientes que todo lo que está a donde estamos llegando se hizo con el fin de que se conserve. Y también si vemos personas que no lo están conservando, pues creo que es nuestra responsabilidad decirlo de la manera más amable posible. Cuida este geositio, porque es importante. Y bueno, ya para terminar, solo quería yo recalcar eso. No sé si ustedes quieren recalcar algo. ¿Podemos dar una Sí. conclusión? No, ya. No, ya. Vámonos, agarra tu chamarra y Gracias. vámonos. Gracias. Gracias, Geos. Gracias. No, adelante. No, justo lo que comenta Rafa. Ni vos ni yo somos predicadores, no es la luz del mundo, no es la iglesia la luz del mundo. Solo queremos concientizar, ¿no? Ayudar a concientizar, a que ustedes mismos hagan su reflexión con la información que estuvimos brindando aquí. Que fue una probadita, ¿no? Que fue una Sí, probadita, sí. Este tema es muchísimo más complejo y más profundo, tanto lo que abordó Fausto como lo que abordé yo. Inclusive les invitaría a que ustedes se sigan informando y voltear a ver a las infancias, ¿no? Yo veo muchísimo a las infancias porque me parecen los seres más curiosos del universo. Y entonces cuando estoy en la montaña, cuando estoy en el cañón, digo, es que la planta que estoy viendo, el árbol que estoy viendo, el helecho que estoy viendo, que tiene aquí ya millones de años, es el mismo helecho que me gustaría que mi sobrino cuando suba a esta montaña la pueda encontrar, ¿no? Entonces seamos las personas que piensan en las generaciones que vienen atrás y que piensan justo en eso, que queremos que ellos encuentren lo mismo que a nosotros nos maravillaron, ¿no? Cuando hicimos por primera vez un rappel, cuando hicimos por primera vez una cumbre, una cima. Entonces, pues esa sería mi reflexión. Cuiden las geocosas. Cuiden las geocosas. No, pues. Los dos sitios. No, Geosites. yo estoy Habla en francés. tan obsesionado con esto de las geocosas. ¿Cómo crees? Porque. No, pensemos. La Tierra, ¿no? Tiene. A ver. Ya me imaginé aquí El ejemplo máximo de geocosas. la Tierra. Somos Tierra. Eso se puso bien rojo. Eran reflexiones. Ya déjalo, Rafa. Perdón. Era el tema. Corte. No, a ver. Creo fielmente que no hay acto más grande de amor propio que cuando cuidas a la naturaleza porque formas parte de ella, ¿no? Todo lo que representa el que seas humano vino desde hace millones de años. Fue todo un proceso de coincidencias o accidentes para que nosotros podamos estar aquí. Entonces, el hecho de que tengamos la oportunidad de ir a estos sitios para hacer montañismo requiere valorar tanto lo que está vivo como lo que no está vivo, porque nosotros formamos parte de eso. Bien se ha dicho que somos el universo conociéndose a sí mismo. Sí. Entonces, por eso es que no hay acto de amor más grande que cuidar el lugar hacia donde vas. Entonces, sí haz montañismo, pero haz montañismo con ciencia, ¿no? Bien. Y conciencia. ¿Tú? Yo pues ya nada más no vayan. Mejor no vayan. Gracias. Gracias. No, pues justo lo mismo que han dicho. O sea, creo que hay demasiado de la naturaleza que muchos no comprendemos. Y es bien bonito entenderlo. Yo desde la física, ellos desde la geología, de la biología. Geografía. Geografía. Bueno, pero geología y geografía también. Sí, se llaman muy bien. Ajá. Entonces solamente es no ignoremos lo que no conocemos, más bien hay que aprender de todo lo que ignoramos para ignorar un poco menos y aprender más de todo lo que está en nuestro entorno. Sí. Pues sí, yo nada más recordarles que pues los cambios no van a venir de ninguna otra parte. Hay países que sí lo hacen, las reglas hacen que la gente se pueda comportar.
La verdad no creo que en nuestro país y en la mayoría del mundo tengamos que esperar que alguien nos diga que no podemos hacer algo para no hacerlo. Que empecemos a hacer las cosas porque amamos a nuestro país. Yo creo que a veces, como tenemos tanto de tanto, tanta selva, se nos hace fácil tirar a algo, vender a algo, contaminar algo, porque tenemos mucho de todo. Somos uno de los países megadiversos, como dicen, pero luego yo pienso, ¿realmente todavía lo seremos? O sea, con tanta pérdida que hay de ecosistemas que tenemos. Entonces, no esperar que alguien nos prohíba hacerlo, tratar de ser más consciente. Y otra cosa también, ser autocríticos. O sea, no decir el de atrás que hace, sino uno que hace, ¿no? Eso nada más es como de amor. En general, pues nos va a ayudar a mejorar en todos los aspectos, ¿no? Este es uno solo y pues no sé qué más quieran decir. Muchas gracias. No, gracias a No, ustedes pues por muchas gracias por invitarnos. sintonizarnos. Muchas gracias a... Muchas gracias De ellos que... al Gesitio y al Biositio. No, Y muchas al gracias. sitio por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por venir. Sí. Creo que faltan muchos lives igual parecidos para empezar a concientizar más de diferentes temas, pero este es un comienzo que era importante y que siempre lo hemos recalcado en todos los lives. O sea, yo siempre he estado atrás diciéndoles. Y que a fin de cuentas sale porque como este Gerardo es el que siempre nos cuenta como de, ay, en mis tiempos era así, así, así. Y viendo de otra manera es de, nosotros ya, a nuestras generaciones ya no nos tocó ver los lugares como le tocaron a él, o Sí, como ¿no? a Manuel. Y eso es muy importante, como dice Ale, analizarlo y reflexionarlo. Entonces, como dice Nat, hay que solamente cuidar todo para las generaciones que vienen y solo piensen en eso. Claro. Y pues sí, conscientemente. Y va para todos, ¿eh? No Sí. estamos tratando de educar a nadie No, ni no, no, nada. sean autocríticos. Todos tenemos que aprender de las cosas que hemos hecho y pues muchas gracias por sus conocimientos porque eso nos ayuda pues a saber en qué podemos mejorar. No, Pues, gracias a gracias ustedes. Gracias a por ustedes. Y invitarnos. pues va a haber capítulo 2 tal vez. Y gracias a Muchas ustedes. gracias. cuídense mucho. Como que capaz. Gracias.